Muy buenas tardes, bueno, muy buenas noches ya para todos ustedes que están ingresando a este webinar, bueno, esta noche de Talking Trade. La verdad, el día de hoy pues tenemos un tema muy interesante a debatir y es el tema del análisis técnico, análisis fundamental. ¿Cuál es mejor? O sea, siempre es como, diría yo, un enfrentamiento que todos los traders nos encontramos día a día porque, bueno, cuando uno va a empezar a arrancar operativa, la mayor recomendación que se determina es que uno tiene que elegir o bueno, tiene que utilizar los dos tipos de análisis. Pero la realidad es que cada trader al final se va como centrando, se va sesgando. Es decir, va buscando un favorito. Ya hay algunos que les funciona más el técnico, hay otros que les funciona más el fundamental. Pero pues bueno, el día de hoy de hecho traemos este tema con pues nuestro analista, bueno, también es analista de mercados, pero también es account manager por parte del broker Equity, que estoy seguro que les va a brindar una información interesante que me enteré hace algún tiempo. Entonces, que nos está acompañando Julián Esteban Pineda. Entonces, Julián, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo vas esta noche? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va todo? Todo súper por acá. Sí, ahorita que lo mencionas, recuerden que nosotros hace poco, póngale un par de meses, abrimos una regulación en Seychelles. Entonces estaba la regulación de Jordan, pero ahora también está la regulación de Seychelles. Entonces la idea con esa regulación es por la alta demanda que ha habido en las criptos, eventualmente incorporar varias criptos. Ya tenemos Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin. Seguramente vendrán muchas más, pero estamos empezando, por así decirlo, con las que más tienen liquidez, ¿no? Y son más populares. Entonces ya pueden operar criptomonedas abriendo la cuenta bajo la regulación de Seychelles, y están todos los mercados que ya tenían antes, acciones, forex, commodities y demás, con la única diferencia de que ahora pueden operar criptomonedas también. ¿Listo? Entonces, para que tengan esa información. Y eventualmente recuerden que es un derivado. Entonces, a diferencia, digamos, de una wallet común en donde ustedes van y depositan su dinero, compran bitcoins y demás, muchas veces el problema de las wallets, y por eso es que ha pasado tanto el tema de eso, hay muchos problemas de seguridad. Entonces, hay muchas brechas de seguridad. En el caso de Equity, si llegara a haber una pérdida de fondos, pues la regulación tiene que responder. Entonces, en ese caso, el broker entraría a responder. Entonces, es como una de las ventajas de operar los derivados de Bitcoin, y no Bitcoin directamente, se pueden apalancar y demás. Entonces, ahí como para que lo tengan en cuenta si están interesados en criptomonedas. ¿Listo? Eh, Eso sería como lo nuevo para decirles, para que lo tengan ahí en Ok, cuenta. También, ok, Julián, también sí. se me olvidaba, Dime. aproximadamente en un mes y medio vamos a estar poniendo MetaTrader 5. ¿Listo? Entonces, todos los que llevan operando con MetaTrader 4, toda la información estará de la misma manera en MetaTrader 5. Y pues la idea con eso es que ya los que tienen el nivel de trading a un nivel más profesional, tipo si tienen robots o algo por el estilo, pues MetaTrader 5 funciona muchísimo mejor para esto, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos ahí también en cuenta cuando estén utilizando la cuenta. Ok, no, pues esta información me parece interesante, porque pues bueno, las criptomonedas sin duda alguna van ganando cada vez más popularidad. Claro, Y total. bueno, la innovación en tema de MetaTrader 5 es interesante, es algo muy bueno cuando un broker pues actualiza de cierta manera su plataforma en ese sentido. Entonces, pues nada, igualmente también como un punto que destaco de Equity es el tema de que tienen una web trader propia, entonces muy seguramente ahí ustedes van a poder encontrar pues los nuevos activos como en este caso de las criptomonedas. Y pues nada, bueno, vamos a arrancar, pues obviamente saludando, vamos a saludar a Andrea, a Alex, a Alexander, por parte de Alicia, luego tenemos por parte de Carolina, de Daniel, de Eric, de Joana, de Paola, de Juan Carlos, de Jefferson, de Yadra, pues nada, bienvenidos a todos ustedes. Bueno, se nos olvidó arrancar con lo más importante, Julián. Nos están escuchando sin ningún problema, también si están viendo tanto la presentación que vamos a estar hablando el día de hoy, pero también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están comunicando, desde qué momento se está sintonizando. Y punto importante que quiero mencionar, esto tiene que ver por fuera del tema, pero no se les olvida a todos ustedes que el 30 de octubre se hace el cambio de zona horaria, ¿no? Es decir, tiene que entrar la hora de invierno. Entonces deben estar muy pendientes de esto porque muy seguramente cuando estén viendo calendarios económicos, pues efectivamente ustedes van a ver que el cambio con respecto a su hora y hora Nueva York puede cambiar. Entonces es un punto importante porque hay ciertos errores, se podría decir que errores operativos, ¿cierto, Julián? Que ocurren con respecto a esto. Entonces, pues como que advertencia, se los Sí, voy diciendo. hay mucha gente que le ha pasado que se está esperando una noticia
y está el calendario desconfigurado, entonces es una hora antes de lo que esperan, se pueden a molestar con el mercado y claro, entra en plena noticia y la volatilidad los hace perder dinero. Claro, Entonces, entonces tengan eso por cuidado, eso, tengan cuidado con eso, sí. y creo que a mí me pasó, ¿cierto? Creo que una vez Sí, me pasó hace creo que tiempo. una vez. Sí, una vez no me pasó, que Dios mío, eso me hizo casi llorar. Pero bueno, nada, esas cosas pasan, muchachos, por eso les doy la advertencia, bueno, de anticipado. Entonces, claro, vamos a arrancar con el tema del día de hoy, que pues efectivamente ese tema del análisis técnico y el análisis fundamental. Entonces, claro, aquí la verdad, sí, les digo, entre Julián, que también es un tremendo analista, y por mi parte, yo diría que tendríamos un lado de cada bando, la verdad. O sea, hay que ser sinceros en ese sentido. No es mérito, o ninguno de los dos nos meritamos el otro tipo, o sea, cualquier tipo de análisis, porque todos son importantes y digamos que vitales. Sí, Pero pues claro, o sea, la verdad es que hay ciertos aspectos que tiene una gran ventaja, ya sea el análisis técnico, hay otras grandes ventajas que tiene el fundamental, pero también tienen desventajas. Y claro, entonces la idea acá es de hablar, no de decir cuál es el mejor, mm, pero, o bueno, sí, esa es la idea, como que ustedes mismos se lleven en la mente, bueno, cuál es el mejor, pero más que todo es de entender cuáles son esos puntos. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos eso de una mejor manera, pues nos vamos a llevar una buena experiencia. Ay, sí, ahora sí que me está en caldera. Efectivamente, nos vamos a llevar una buena experiencia. ¿Listo? Entonces, para arrancar, siempre es importante que nosotros digamos, bueno, análisis técnico, análisis fundamental, estas cosas que ustedes me hablan y que efectivamente nosotros encontramos en guías de trading, en libros, en cursos todos los como por parte del libros, Instituto todos, sí. Financiero, en todos, o sea, incluso si ustedes leen a Warren Buffett, si leen a Jim Simmons, que fue el hombre que se solucionó el mercado, bueno, resolvió el mercado, A que es un Graham, excelente que libro, es un muy fue buen el libro, se maestro, lo sí. recomiendo. Es un maestro, ese tipo, Dios mío, ¿qué daría yo por tener una de sus estrategias? Porque tras de todo es que no, nadie sabe cuáles son sus estrategias. Pero bueno, todos dicen efectivamente y hablan con respecto al análisis técnico, al análisis fundamental, pero al final, como desde el punto más sincero, todo esto hace parte de lo mismo. ¿De qué? Del análisis del mercado. Cuando nosotros hablamos de análisis del mercado, ¿qué es? Pues que efectivamente el trader tiene que utilizar todas las variables que tenga para poder entender el activo, qué es lo que está pasando en el activo, con la finalidad no de adivinar, porque aquí no estamos hablando de adivinanza, sino más fácil ir a un casino, sino que aquí estamos hablando es precisamente de proyectar, es decir, de determinar, bueno, si todo lo que estoy leyendo está bien y todo lo que conozco va en ese punto, efectivamente me voy a poder apuntar bajo una dirección. Y eso es lo que efectivamente busca el análisis del mercado. Que usted como trader, o bueno, todos como trader, nos retemos y efectivamente determinemos la mejor dirección. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, es cuando nosotros efectivamente vamos colocando operaciones en los mercados. Y si vamos operando, pues efectivamente ahí es cuando nosotros vamos a estar pendientes de esos retornos o esas rentabilidades o también, caso dado, de esos riesgos. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de estos tipos de análisis o del análisis de mercado, se divide en muchos. Y digamos que en eso sí, Julián, creo que estás de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque el análisis técnico y fundamental existen y son importantes, pero no son los únicos. Está el análisis de gestión del riesgo, está el análisis de sentimiento del mercado. El ¿Qué otro análisis se estocástico, me escapa? el El análisis estocástico. estocástico, El el estocástico y el análisis, estadístico se podrían decir que son diferentes. sí, son diferentes. Pues sí, no, Entonces, sí, total, son diferentes. Incluso está unos análisis, bueno, menos el astrólogo, porque el créanme, hay astrólogo no. gente que hace trading con las estrellas. Con ¿Cómo? No tengo ni astrología, sí. idea, pero hay una trader muy famosa que hace trading con las estrellas. ¿Cómo? No tengo ni idea. Sí, con los astros, es súper curioso. Con los astros es algo muy curioso, pero en sí lo que les estamos diciendo acá, oiga, existen más análisis que simplemente estos dos que todo el mundo habla y que adicionalmente desde su formación se les recomienda siempre por lo menos entender y saber qué es el análisis técnico y fundamental. Ujú. Entonces, bueno, Julián, arráncame. ¿Tú qué entiendes por análisis técnico? Pues mira, yo cómo lo describiría sería la manera en la cual uno trata de pronosticar hacia dónde va a ir el precio con el precio mismo, ¿sí? Porque es que el análisis técnico a ti solo te va a mostrar información que tenga que ver con el precio, ya sea que tú le hagas, no sé, un promedio, una regresión, lo que quiera que le hagas. Se trata, o como como se ha ido manejando, es que uno básicamente está pronosticando a dónde va a ir el precio por lo que ha hecho el precio. Sí, eso es básicamente cómo funciona. Ahorita vamos a hablar de por qué eso también es una habilidad, pero en palabras muy resumidas es eso, porque todo lo que ustedes van a ver de medias móviles, indicadores, la misma gráfica, solo son precios, no hay nada más
de fondo, ¿sí? Y digamos, algunos podrán ver el volumen y demás, que ese es otro análisis se nos olvidó, Raúl. Eh, Ujú. pero, por ejemplo, en Forex no funciona tanto el tema del volumen porque es OTC, entonces tampoco se puede utilizar en todos los mercados. Eh, Pero está el informe del COT, sí, sí, que con ese informe de cierta manera estamos viendo el volumen en Forex, uno puede ver ¿o no? volumen, sí. Sí, no funciona de la Ah, mejor manera tampoco, pero sí. no, pues Es entender verdad. esos informes es difícil, es porque uno cómo va a Sí. mirar No, las es mucha posiciones que han información, determinado mucha los gigantes de información. acuerdo, no sé, a solo la libra, ¿no? O sea, analizar esos Y datos, ese la es el persona, tema, es que eso es lo complicado de Forex. Hay tanta información que uno tiene que saber filtrar mucho, porque si no se vuelve loco. Literalmente se vuelve loco y no va a poder procesar todo de la mejor manera. no, sí, eso es verdad, Sí, o sea, es que los precios son un mundo, o sea, y más Forex. sí, O sea, es verdad. Forex es de esos que, mercado que siempre está recibiendo Todo actualización, el tiempo, información. todo el Por eso tiempo, es un todo el mercado tiempo. OTC descentralizado, entonces, claro, como es over the counter, tiene muchos creadores del mercado, en sí Sí. la información tal vez es un poco difícil de conseguir, bueno, algunas, otras son más La fáciles. específica, la específica, sí. La No, específica, digamos, digamos, las personas nunca van a sufrir consiguiendo información del dólar o del euro, pero ya cuando se pueden a mirar el rand surafricano, inclusive el mismo peso colombiano, peso mexicano, no, argentino, ya es muy pero es que, complicado. no, pero es que estamos hablando del rano africano, pues entonces hablemos del florín húngaro. O sea, Sí, son también. activos que, Se que mueven nadie mucho, sabe, se mueven pero, mucho, se o mueven sea, muchísimo. pero el florín húngaro fue el que tuvo mejor Sí. comportamiento en todo el 2019. El Así de problema es sencillo. el Ustedes spread, miran sí, el problema es el spread. Ahí sería lo único. no, pues sí, el spread incluso que tiene triple swap. Altísimo. O sea, eso no, Mm. pero pues igualmente esas son las características del activo. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros decimos listo. En Forex, y bueno, en análisis técnico es jodido, pero en Forex tiene su reto. Sí, Entonces, claro, Julián, estoy de acuerdo contigo. Estás diciendo efectivamente lo que es Forex. Digo, análisis técnico, análisis pero pues técnico, no hay sí. que olvidar que el análisis técnico también tiene unas ventajas. O bueno, más que todo es que cuando hablamos de análisis técnico, y eso es lo que me parece bonito el análisis técnico, a diferencia del análisis fundamental, y me duele decir esto, es que de cierta Dilo. manera aquí nosotros estamos viendo que pues el análisis técnico tiene muchas herramientas, o sea, tiene muchas Ujú. teorías por detrás. Porque claro, tenemos análisis chartista. ¿Qué es el análisis chartista? Formación de los gráficos, es decir, cuando miramos patrones de cambio, patrones de continuación, patrones de soportes y resistencias. También tenemos el análisis cuantitativo, que son los indicadores técnicos, que eso es un punto, un golazo que siempre, que incluso cualquier trader cuando construye un sistema de trading tiene que utilizar al menos uno de estos elementos. Eso y Entonces, claro, que pues los traders ya experimentados y demás crean sus propios indicadores, ¿no? sí, claro, pero pues, Se no, ponen a pero es que, molestar ahí con la matemática y empiezan a crear sus propios indicadores, cosa que ya es difícil en fundamental porque si ya hay bases sentadas muy fuertes. Eh, ajá. el técnico como que se deja moldear más, se me hace a mí. La verdad. No, sí, no, eso es verdad. O sea, pues porque la matemática permite hacer todo Sí, eso. O sea, es realmente así de hacer sencillo. lo que La uno, sí, lo que matemática uno se es, ingenie. la cuestión es cuando uno formula mal algo. Ay, Dios santo. Sí, Ahí sí no, ya el ahí sí indicador va a nada que empezar a hacer, decirle sí. a uno cosas que no son. Pero pues sí, eso es verdad. Los traders más tesos llegan a construir sus propios indicadores e incluso los venden. Por eso es cuando Sí, ustedes ingresan a MetaTrader y se van a la parte de mercado. En la parte de mercado es como la App Store y la Play Store de MetaTrader. Entonces, claro, hay muchos programas que son gratuitos para unos de cobro, incluso que son carísimos. Yo he visto no, programas que carísimos, valen $10.000. miles de dólares, sí. O sea, pero que claro, pues que son desarrollados por, pues ya sea por equipos o ya sea por un trader muy experto y que, pues, bueno, no sé qué es lo que hace esa herramienta, porque nunca voy a comprar una herramienta de $10.000, pero me imagino que debe ser una berraquera. Pero bueno, claro, entonces, claro, eso es lo que nos dice el análisis técnico. Pero el análisis fundamental, digamos que a pesar de que no tiene esas ventajas, igualmente es uno de los análisis más importantes. ¿Por qué? Porque es que el análisis técnico es mirar el activo no desde el punto de vista de los precios, que claro, es importante. ¿Por qué? Porque es relación oferta y demanda. Pero cuando hablamos de análisis técnico, lo que queremos es entender, bueno, cómo se está comportando, cómo nosotros le podemos determinar el valor al activo, teniendo en cuenta teoría financiera, teniendo en cuenta variables macroeconómicas, teniendo en cuenta coyuntura internacional. Entonces, claro, es cuando efectivamente el técnico empieza a ser un poco nublado y que todos los traders les puede dar mal genio o les alegra efectivamente cuando se presenta este tipo de, digamos, de resultados o elementos o variables endógenas que están por fuera de la curva, sí, que están por fuera de la curva, que efectivamente determinan los nuevos precios por parte de las cotizaciones. Entonces, claro, eso es lo que busca por parte del análisis fundamental.
Entonces, de cierta manera, para mí el análisis fundamental, bueno, ya aquí ya ustedes se están dando cuenta, yo soy un pionero del análisis fundamental, pues porque mi enfoque profesional, pues determina de que para mí me sale más fácil el análisis fundamental y que efectivamente es una herramienta muy buena, pero tiene también sus puntos muy negativos. Entonces, claro, este debate, o como ya hemos arrancado, vamos a empezar de todo, desde el análisis técnico al análisis fundamental. Entonces, ya saben, análisis técnico, ver el comportamiento de los precios, es el objetivo de que efectivamente todos los traders tienen para poder encontrar las órdenes, pero sobre todo, precio de entrada y de salida. Yo considero que sí, o sea, es indispensable. Hay muchos indicadores que nos pueden llegar a ayudar con este tema, pero no sé, Julián, ¿tú qué piensas con respecto a esto? Identificar los precios de entrada y de salida. Claro, porque es que eso es lo que nos dice el análisis fundamental. Usted con el análisis fundamental usted puede encontrar la mejor entrada y la mejor salida en el mercado. Digo, el análisis Este, técnico, no fundamental, sí, técnico. sí, sí. Lo que pasa es que ahí va el tema de, a mí se me hace que muchas veces, y eventualmente no estamos diciendo esto acá en el webinar, ¿no? O sea, no se sesguen a solamente usar uno porque ustedes también pueden usar los dos. De hecho, Total. muchos, lo que se hace mucho también es que si ustedes tienen una buena posición fundamental, que generalmente las posiciones fundamentales son a más largo plazo, no 1 minuto ni 5 minutos, ustedes pueden buscar puntos de entrada con el técnico, ¿sí? O pueden entrar mejor al mercado con el técnico, como, oiga, hay una corrección, de pronto me meto en la corrección, o está llegando un soporte, de pronto me meto ahí, algo por el estilo, ¿no? Eh, pero a mí se me hace que el técnico sí es muy bueno en cuanto a entradas y a salidas, porque pues sí, hay muchas herramientas que sirven para eso, pero sí flaquea un poco cuando hay eventos grandes, ¿no? Entonces de pronto el técnico les dice a ustedes, oiga, no, hay una tendencia gigante que ha durado un año, aprovechen la tendencia, hay una corrección, métanse, y muchas veces llega el fundamental y lo tumba, y ustedes pudieron haber tenido los mejores puntos de entrada, pero igual se estopean por temas ya exógenos que pasan y que ustedes no pueden manejar ni pueden esperar, ¿no? Entonces, se me hace que hay que tener cuidado, porque yo creo que muchas personas siempre, no, yo estoy seguro que el 100% de las personas que entran siempre a operar, sobre todo en equity, siempre Empieza. entran es por el técnico, por el técnico. O Siempre sea, todo el mundo, es que uno empieza por técnico. sí, ¿Por todo qué? el mundo Porque es que entra, de cierta no, manera ya, como que todo está estructurado para empezar en técnico. exacto, sí, entonces ya sé que es Pero, una gráfica, ya sé que es un soporte, ya sé que está el activo, eh, pero a mí se me hace que lo malo es quedarse ahí, ¿sabes? O sea, uno quedarse ahí como que no buscar nada más, porque el mercado es muy traicionero, a veces da vueltas muy locas. bueno, pero igualmente, digamos, excluyamos de que no pasa algo fundamental, sino que se presentan las condiciones técnicas. Y mi Sí, pregunta es la siguiente para ti, porque aquí es donde yo efectivamente puedo flaquear. Y es en el bien. tema de la salida. ¿Tú consideras que el análisis técnico es bueno para la salida? Pues yo te No, voy a la decir una verdad. cosa, Raúl. Yo te voy a decir una cosa. A mí me ha ido mal utilizando las salidas con el técnico. Mal. Mal, porque no sé. O sea, yo cada vez que me meto en una posición o algo por el estilo, siempre tiendo a salirme cuando ya creo que es lo óptimo. Yo digo, no, el mercado ya subió mucho o cayó mucho, ya no está pasando lo que tendría que seguirle dando peso a la posición. Pero así como variarme, no voy a salir en un soporte o algo por el estilo, casi no lo hago porque no se me hace tan, o pues a mí no me ha funcionado tan bien, ¿sí me entiendes? O sea, a otra persona puede que lo haga mejor y ese es el tema de que cada persona es diferente, ¿no? Pero yo lo utilizo mucho para las entradas, pero no tanto para las salidas porque yo dejo como que correr más las posiciones, ¿sí? No es tanto como, ay, entré en este precio y me vas a ir 50 pips arriba. No, yo trato de buscar como posiciones más largas, ¿sí? Como que, oiga, se va a crear un movimiento largo porque está pasando esta vaina. Este precio está interesante para entrar porque está barato o está caro para vender, ¿sí? O Pero sea, la salida arbitrar. no. Exacto, pero la salida no, no sé, no lo he utilizado tanto de esa manera, la verdad. No Ok. me ha gustado tanto, sí. Listo, digamos, ¿por qué te toco el tema de las salidas? Porque pues a mí me pasa exactamente lo mismo. Para mí salir, o sea, es que eso depende del mercado. Digamos que aquí es cuando todos ustedes deben tener en cuenta lo siguiente. Normalmente las salidas uno las puede sacar por muchos aspectos. Ve las japonesas, que es la que me parece más segura de todas, por Sí. indicadores técnicos, que es la que más se utiliza, o Niveles, inclusive, pues, ¿por qué más podría ser? Bueno, por tema de take profit stop loss. Digamos que de por cierta manera niveles. la salida, si la sacamos así, TP o SL, pues es bastante sencilla. Pero, Mm. ¿qué pasa cuando no se cumplen esas condiciones? Y claro, aquí es cuando nosotros podemos decir, bueno, podemos aplicar la teoría de Down, podemos estar bajo su tercer principio,
que efectivamente ya estamos en una fase de acumulación o distribución, es decir, ya se llegó a la finalidad de la tendencia, porque los Ujú. mercados están en una fase de retirar utilidades. Entonces, claro, uno puede llegar a pensar eso, pero cuando uno realmente ve eso, ver eso es difícil. Sí, O sea, es porque uno no, de complicado, cierta la verdad. manera no está directamente sentado o no está, bueno, no está de pie en pleno piso de bolsa para saber cuándo efectivamente todo el mundo empieza a decir contrario. Pero entonces Ujú, aquí yo diría que el problema de los traders con las salidas es porque se confían con los indicadores. ¿Por qué? ujú, En sí, la mayoría de indicadores, no todos, porque hay unos que no tienen periodos, como el tema del MFI, del Market Facilitation Index, o el de Volumes, que son indicadores que se mueven independientemente, no de los periodos, sino con respecto a los precios de cierre, de siempre del dato anterior, es decir, solamente toma un periodo. Pero todos los demás indicadores siempre están construidos con las bases de los indicadores. ¿Cuáles son? ESMAs o EMAs. Entonces, claro, son medidas móviles y las medidas móviles que son al final son promedios. Pero claro, ese promedio, por más desplazamientos que nosotros le queramos dar al indicador, igualmente se van a siempre a construir, siempre es con respecto a la finalidad del precio cierre o al precio típico de la vela. Es decir, nosotros tenemos una información lastrada, es decir, demorada, en pocas palabras. Entonces, claro, yo considero que el técnico sí es fatal en este punto, sobre todo porque uno se confía en indicadores. Claro, si uno dice como, uy, no, pero es que estoy viendo una vela envolvente, estoy viendo una jarami alcista, estoy viendo un martillo, un hombre colgado, claro, esos patrones de cierta manera nos dan más seguridad, claro, y lo que pasa es que pero como tú lo estás diciendo, eso precisamente es comportamiento de la gente, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven un martillo es porque los vendedores, digamos que hay una tendencia alcista y sale un martillo, ¿no? Los vendedores intentaron jalar la tendencia, ¿sí? Entonces ahí se empiezan a formar patrones de comportamiento. Entonces, por eso ahí le doy la razón a Raúl y muchas veces es más probable que las mismas velas les digan a ustedes qué en realidad está pasando que los indicadores, porque es que los indicadores se basan en información del pasado. Entonces, asumir que en el futuro va a pasar lo mismo que pasó hace 2 semanas o un mes, muchas veces es erróneo y es donde puede haber errores, ¿sí? Ahí es donde se no, pueden pues llevar fácil. sorpresas malas. Ahora lo pienso fácil, los astros, Sí, los haces. sencillo. Los astros, ya el astro nos dice, uy, ya salió la estrella y pues, no, ya listo, Sí, y aquí salió, uy, salí. Bueno, es que ya de lo verdad he tengo mucha contado, lo he curiosidad contado. de Es cómo operar con astrología. No la estoy ofendiendo, pero quiero No, saber cómo yo lo lo he hacen. visto y de hecho he visto a gente que le ha ido bien, pero no sé, debe ser algo muy, muy extraño, de lo cual no tengo ni idea, no sé, de alguna manera encontrarán, no sé, la verdad no sé, no tengo ni idea. Si les gusta que más adelante hablemos en otra Talking Trade con respecto a ese tipo de análisis, denos el comentario, porque a nosotros también nos Podríamos, encantaría. sí, podríamos investigar y hablar con gente a ver qué, Y y, hablar. A claro, ver ¿por qué qué, no? pues ¿Por qué quién no? sabe, por Sí, qué no, o sea, invitar a alguien, yo no sé. Pero bueno, un listo, en ese análisis punto, diferente. digamos que en ese punto es importante. Ahora, características del análisis técnico, digamos que aquí como para ir redondeando esta idea, porque claro, nos queda el fundamental. Pero más que todo, cuando nosotros hablamos del análisis técnico es eso, estudiar el comportamiento del mercado, como lo dijo Murphy, pero que más que todo, cuando nosotros estemos hablando del análisis técnico, quiero que ustedes siempre recuerden los precios. Y digamos, eso es una cosa que a mí me encanta el análisis técnico, y es que efectivamente refleja la psicología de los individuos, lo que decía Julián ahorita. Cuando se está presentando una vela, está reflejando realmente el comportamiento de ese trader que está al otro lado y que efectivamente está operando ese tipo de instrumento. Y digamos que aquí es cuando nosotros hablamos mucho, o bueno, que a mí me gusta recomendar, es Wyckoff. No sé si alguna vez lo has escuchado, Julián. No, no tengo presente, la verdad. No, te invito y además invito a los demás para que efectivamente tomen esa posición, pero Wyckoff es como mirar la teoría de Elliot, de las ondas de Elliot. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de Elliot, ¿qué implica? Tenemos una vela de impulso alcista, que es efectivamente una nueva noticia, no sé. ¿Qué pasó hace poquito que pueda reflejar esto? Ah, listo. Apple está a punto de lanzar su iPhone 13, es el evento, nada. Y Cae, ¿por qué? el carro eléctrico. Ay, María. El carro eléctrico están trabajando duro para lanzarlo, sí. Ahí por ahí vi una noticia. No, sí, no, y por ahí he visto muchas personas que están empezando a meterse con eso. Pero bueno, digamos, primer impulso, lanzamiento, segundo impulso, primera corrección. Efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que no convenció a los mercados. ¿Por qué? Porque, Mm, ay, del iPhone 13 del iPhone 2 al iPhone 13 no hay nada. Más batería y una cámara que graba, desenfoca y enfoca. sí. Pero de cierta manera hay muchos celulares que incluso se han lanzado con pantallas retráctiles, o bueno, esas que se doblan y eso. Ah, los Entonces, Samsung, sí, claro, claro.
no hay impulsos. Y esto solamente nos lo dice el técnico. ¿Por qué? Porque las ondas efectivamente hacen parte del análisis técnico o Wyckoff que habla de este tema. Luego, efectivamente, tenemos un auge creciente o un movimiento importante, que es la segunda onda de impulso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Pues que efectivamente, a pesar de que el mercado dijo, oiga, no tiene algo nuevo, pues Apple dijo, lo que pasa es que cuando abrí la preventa, pues hermano, me saturé tanto en iPhone 12 a 12 Pro Max, eso, digo 13 a 13 Pro Max, eso ya no me cabe más. Entonces, claro, el precio de la precio acción, rangos de negociación cambiaron completamente. Luego, cuarta onda de corrección, o digo, segunda onda de corrección, que es la cuarta onda. Ahí fue lo que pasó, fue que efectivamente, sí, Apple anunció de que debido a los problemas energéticos en China y la falta de microprocesadores, no va a poder cumplir con las fechas de entrega que había establecido. Entonces, claro, pero la acción a la baja. Quinta o quinto y último impulso, que es efectivamente cuando ya están saliendo digamos que ya para empezar a tomar utilidades, ahí ya se puede entender es que efectivamente ya el efecto de la noticia pasó. Pero claro, ¿quién determina todo esto? No es el mercado, de cierta manera, son los traders, es la gente, son los actores que efectivamente determinan esto. ¿Y todo esto qué es? Análisis técnico. Es Es verdad. así de fácil. Ujú, Claro, yo les estoy diciendo por noticias, ¿por qué? Porque las noticias reflejaron eso, pero todo el comportamiento fue acción del precio, relación oferta-demanda. ujú. Es lo más meramente puro y en eso sí yo respeto el análisis técnico. ¿Por qué? Porque es muy bueno. En las teorías, o sea, a En mí las se me hace que teorías. ustedes, o sea, a los que están aquí en el webinar, si ustedes quieren masterizar, o sea, ser profesionales y pros, por así decirlo, en análisis técnico, no es saberse soportes y resistencias ni MACD ni hacer líneas de tendencia, sino saberse bien cómo funciona Fibonacci, o sea, cómo funciona Fibonacci, cómo funciona Elliott, esas teorías que ya van más allá, esas son las que en serio pueden hacer la diferencia, porque ya están reflejando más que una zona del precio o algo por el estilo, están reflejando es el comportamiento. Y muchas veces ustedes si se pegan del comportamiento pueden saber qué va a pasar. Entonces sí les recomiendo, así como dice Raúl, que el análisis técnico tiene muchas cosas, pero se me hace que la gente muchas veces se queda en las bases, que es como velas, niveles, indicadores básicos tipo medias móviles y eso y ya. Pero hay Ey, muchísimas ey, más ey, cosas que ey. ustedes pueden hacer, ¿sí? Entonces Las a mí medias móviles no son básicas. sí, sí son Eso ya básicas. es un tema. No. Es el primer indicador que se No, creó, Raúl, no me molesta. no, pero es que igual uno pone una media móvil y alguien le mete un desplazamiento de hoy, no me la toma el precio de cierre, sino al máximo, Pero ya se vuelven me locos. refiero a que es lo que primero uno aprende cuando está en el técnico, ¿sí? O sea, lo primero es eso. Medios Bueno, móviles, sí. de pronto RSI, MACD por ahí que son los más populares y ya. Pero No, entonces, Bollinger, no sé, Bollinger, todo el mundo aprende Bollinger Bollinger. también. Pero entonces no se queden con eso porque eso es lo que todo Hmm. el mundo usa, ¿sí? Si ustedes no son diferentes y si hacen lo mismo que todo el mundo, pues no todo el mundo gana dinero. De hecho, en el mercado financiero es muy poca gente la que gana dinero y mucha la que pierde, ¿sí? Entonces, váyanse al otro lado de la balanza y no se queden haciendo lo que hace todo el mundo porque les va a ir igual que todo el mundo, ¿no? Eh, Igual, las teorías son buenas, sí. pero Pero son teorías. sigue siendo teoría, ya O vamos a sea, hablar y de eso eso. es, eso es, y eso es Sí. una desventaja muy grande y nosotros ya hablamos muy feo de eso. ¿Por qué? Porque es que efectivamente son teorías, muchachos. O bueno, para todos ustedes. Que es o sea, una teoría efectivamente es la interpretación de un comportamiento, de un aspecto, de un elemento, de una coyuntura, pero es efectivamente el intento de la interpretación que determina reglas de juego. Porque aquí les Ujú. pregunto a todos ustedes, ¿cuándo han encontrado tres soldados blancos? Al 100%. Eso no se encuentra nunca, Eso no se nunca, encuentra nunca. O sea, uno nunca nunca va en a la poder vida. encontrar tres velas del cuerpo real con los mismos movimientos en pips. O sea, eso Sí, no con los mismos, existe. sí, O sea, con si el lo mismo rango en encuentran, pips, tómenle sí. un pantallazo porque eso se vuelve un santo grial de verdad. Y Sí, de es muy hecho, uy, difícil. no, yo casi lo encuentro, pero no. Conté y por un pip no. O sea, literalmente es eso. Entonces, Tienen que ser claro. exactamente iguales, sí. Entonces, ese es el punto. O sea, la teoría. Hay veces uno dice, uy, pero eso es un martillo, pero ¿por qué tiene otro color? Y uno Sí. dice, uy, ¿eso será un pico o una púa? ¿O será que tengo que esperar el siguiente techo? Porque se Claro, puede volver entonces, a la lateralidad, hay muchas cosas. exactamente. Y ahí la Por eso es teoría queda importante el atrás. backtesting, ¿no? No, sí, total. Backtesting, Muy la prueba importante de hacer las backtesting, estrategias es buena. Pero porque uno digamos, tiene que, el que a mí uno me tiene que da irse más risa, atrás. el hombro cabeza hombro. Yo creo que todos los traders siempre se matan buscando hombros cabeza a hombro y dice, aquí va a romper el hombro, ¿no? Eso se lateraliza y el hombro Sí, termina termina pucha, siendo un nombre infinito. feísimos. No, sí, o sea, entonces uno dice, uy, pero qué hombro tan descuadrado. Pues, ¿sabes por qué? Porque efectivamente Son la teorías teoría que se queda nunca, en la el cien teoría. por ciento de las veces no va a pasar.
sea, tiene No, más para probabilidad nada. de pasar, o sea, tienen que tomarlos así, es más probable que suceda, ¿sí? Si ustedes encuentran un hombro, cabeza, hombro, es más probable que la tendencia cambie, ¿sí? A eso se refiere, no es 100% real que la tendencia vaya a cambiar, no, hay margen de error, siempre va a haber margen de error porque es una teoría, entonces también Total. tengan Y presente. Sí, porque hay gente eso que no ve es un hombro, bueno. cabeza, hombro y mete toda la cuenta y no sale bien y hasta luego, sin nada que No, hacer, pues ya como no me salió vuelve. hace tiempo, quiero quintuplicar mi cuenta con un trade. Y yo, uy, Dios mío. Sí, no, entonces, eso es al todo por el Encomendar, nada, al todo nada, por el nada. encomendándose a Dios y listo. Pero Una ustedes moneda no del tienen que aire. hacer eso. Pero entonces por eso les digo, no confíen en esas teorías porque son teorías. Sí, Y no la confíen al teoría, 100%, o sea, no confíen es al cien más por ciento probable, utilícenla, claro. sí, porque es Y más digamos que probable, pero yo digo no, que aquí es no es corregir 100% seguro. con, digamos, con diferentes combinaciones digamos, bueno, de análisis. Digamos que si nosotros decimos es un hombro, cabeza, hombro, vamos a esperar que si se presenta la ruptura, pues nada, utilicen el indicador MACD. Si el indicador MACD anteriormente les cambió que efectivamente hay un inicio de tendencia, ya, efectivamente, ustedes aumentan la probabilidad. Sí, Pero no se casen solamente con uno. ¿Por qué? Porque pueden tener repercusiones o pérdidas. Y claro, la idea es que nosotros debemos gestionar eso. Ahora, el análisis técnico tiene un aspecto muy importante y es que se omiten muchos factores y eso es algo interesante y me parece cómico porque volviendo con la teoría de Dow, ¿qué es lo que dice el Dow? Los precios lo descuentan todo, ese es el primer principio. Es sí, decir, que todo elemento que pueda impactar directa o indirectamente va a estar en el precio. Sí, pero pero el eso es análisis mentira, eso técnico, es de mentira, hecho, eso o es sea, mentira, pero eso es Raúl. mentira porque, pues Eso es porque mentira. precisamente es eso. Entonces, ahí Eso es no donde yo pasa, les digo, si eso pasara, uf, había muchos activos que no valen lo que valen, punto. O sea, no, hay pues muchos empezando con activos. Bitcoin, Empezando Bitcoin, empezando Tesla, ahorita se podría decir, Tesla o lo que Apple. fue en su momento WeWork, ¿sí? Que WeWork no valía, pues no valía 60.000 millones de dólares, sino valía 15.000. Entonces, un poquito Lo descachado el que, técnico, ¿no? Un lo que no era poquito, Bear Stearns. Ay, no, no, no. sí, un poquito desviado. Entonces, si no Sí, sí, sí. nunca crean que los precios descuentan todo, porque el precio que ustedes ven es pura emoción de la gente. O sea, eso es, en muchas ocasiones es pura emoción de la gente. Y por eso es que a veces ustedes ven caídas tan bravas en ciertos activos porque la gente, por la misma emoción que tiene, los sube mucho, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, eso la verdad pasa muchas veces. Ok, Y listo. Eso es en eso el técnico sí flaquea mucho, ese es el problema. Eso sí es totalmente cierto. no, solo un poquito. Pero bueno, igualmente, ya, listo, sabemos, efectivamente, se omiten muchos Solo un factores. poquito valorar una empresa 7 veces más de lo que vale. No, pues digamos que a mí me parece chistoso o sea, los split out. Para mí Es es el mejor curioso, sí. ejemplo, es un split out. Sí, es muy Porque curioso. a mí me sorprendió Tesla hace split out. Sí, Listo, pasó y de vuelve a llegar a 700 1000. dólares a $150 porque eso la dividió como por 6 veces. Y vuelve a llegar a 1000. O sea, y llegó, no, llegó a 700 como en dos, no, como en un mes. Y Sí, yo como en un decía, mes. no, pero qué, o sea, pero No entonces tiene aquí, ¿cuál es sentido. la percepción que tiene la empresa? O sea, realmente los Sí. mercados que están viendo que yo no veo, porque, y lo ha No, hecho en honor a la Apple, verdad, Amazon, Tesla está sobrecomprado, la verdad. Ya se o sea, dieron, de cierta manera nosotros no podemos decir si está sobrevalorado. Nadie dice, uy, sí, vendí 100.000 carros para una empresa, o no, sea, eso es una pero ventaja. no sigue siendo Pero, tan grande como Toyota, ni Ford, ni nadie. Entonces exactamente, ahí hay es un que ese es problema. el punto. Sí, en Y que largo plazo adicionalmente sí, estas sí están, deberían tener cuidado con Tesla porque si no, o sea, recuerden primero, o sea, que hablando de Tesla, ¿no? Porque está de moda ahorita por los resultados. Primero, ellos ya no son los únicos autos eléctricos en el mercado, ¿no? O sea, lo eran hace 10 años, ahorita ya no lo son, porque primero todas las compañías que hacen carros de gasolina ya empezaron a hacer carros eléctricos y ya salieron varias. Ejemplo, en China, esta que se mm, llama, ¿cómo se llamaba? La de NIO, China, NIO, la NIO, NIO en China, NIO. en Canadá solo, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, No, y que más que eso es que ahí puede pasar, por ejemplo, lo de Netflix, que fueron el único en el mercado mucho tiempo y ya llegó Disney Plus, llegó Amazon Prime, etcétera, 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 y ya pues empezaron a los está flaquear. tumbando. ¿Y Porque cómo, y de cómo? hecho, en los resultados se salió interesantes. Con esto del Sí, juego del calamar, que me faltan episodios, así que nadie me vaya a sí, decir nadie, nada. Pero con el muy juego del buena. calamar, digamos, todo el mundo decía, uy, no, Netflix va a romper resultados con el juego del calamar. Y sí, le fue muy bien con esa serie, pero no Pero fue suficiente. no es suficiente, Porque sí, es que porque y ahí, el mercado ahí se está muchos se dieron dividiendo. cuenta, Netflix no es una serie. No depende No, solamente de una serie. Por eso es que ellos no, se quieren meter ahora con la industria de los juegos en línea. claro. Sabrá Dios cómo le saldrá eso. Pero claro, digamos, con lo de los carros, con los carros eléctricos, hay un punto que Tesla no está viendo.
Es que grandes como Ford, como Chevrolet, como efectivamente, como Nissan, sobre todo, ya Mm. ellos desde hace muchos años saben crear carros, saben fabricar carros, son expertos en eso. Y simplemente es cambiar el motor de combustión a un motor eléctrico. Es Tienen, ubicar las tienen, baterías en otro ellos lugar, tienen mega tienen fábricas. espacio. Exactamente, ellos tienen muchas fábricas, entonces Ellos divinamente pueden le pueden sacar hacer la pega millones a de Tesla. carros al año. Tesla no puede No, y que todavía. digamos, Entonces, yo estoy seguro que muchos de ustedes que están en diferentes países han empezado a ver más carros eléctricos moviéndose en la ciudad. sí. Aquí en Colombia, digamos, bueno, yo estoy aquí en Colombia y se ha empezado a ver mucho el Renault Zoe. Bueno, este Renault Zoe, pues la Ah, verdad, el el que es 4. chiquitico. El chiquitico. No el Twizy, no el que es Ah, literalmente es ok. el de yo estoy aquí y la persona atrás. No, de hecho es un vehículo, o sea, literal, tipo Spark, y literalmente es de 5 puertas, 2 personas atrás o 3 personas atrás, dos adelantes, y el carro, más o menos en promedio, puede estar en unos $22.000, $23.000, es decir, alrededor de 60 a 66 millones de pesos. Que a Claro. comparación aquí en Colombia, un carro eléctrico no baja de 100 millones de pesos al inicio. Entonces, claro, la industria lo que está haciendo es que le está haciendo la competencia a Tesla decirle, oiga, usted le está yendo muy bien, pero yo voy a entrar y yo puedo bajar los precios. ¿Por qué? Porque yo sé que usted produce carros muy buenos, pero ahorita me producir carros muy buenos, más rápidos y más económicos. Sí, porque tiene todos los proveedores. Entonces, claro, pero Porque la bueno, misma puerta, o sea, independientemente si es un carro eléctrico o un carro de gasolina, la misma puerta la hace un proveedor. Ahí no hay sí, nada de ecológico, no, es metal, punto. sí, o sea, Lo que cambia en sí es el motor, sí, el motor y la no, tecnología que no, ya le gusta a cada quien. Pero el principal no, cambio es pues, el motor. no, y que igualmente también muchas empresas aquí en Latinoamérica también están tratando de producir sus propios carros eléctricos que Sí, la gente está entonces, decidiendo comprar más porque tiene disminución de impuestos, no tiene que pagar tantos el tema de, bueno, de rodamiento, bueno, muchos otros impuestos que existen ahí. sí. Y Entonces bueno, yo sí creía que a Tesla le puede estar pasando eso porque si a Netflix le pasó, que yo diría que era un imbatible Netflix y le pasó, que le empezaron a robar bastante mercado, le puede pasar a Tesla, claro. Y eso es lo que la gente antes, ahorita no está viendo por el hype, pero bueno, dejémoslo para, para antes, después. no, pues, pues es que para mí Tesla es como el Bitcoin en criptomonedas. Sí. Literal. Pero igual los que están por detrás, obviamente, están muy retirados. No es Claro, decir 4.200 a $60.000. sí, Pero no. ahí van detrás de ella. Lo mismo pasa con Tesla, es exactamente lo mismo. Hay que esperar es efectivamente la siguiente vuelta que se vaya a presentar. Que lo único que tiene Tesla es el tema de la tecnología de conducción automática. Ujú. Que de cierta manera eso es lo que revoluciona, porque qué más rico uno manejar un carro y que el carro se maneje solo. Claro, No, muy chévere. sabroso. Eso es chévere. Pero ¿va a ser la única empresa que va a tener eso en el futuro? No creo. Ahora bien, Hay que ver entonces ya bien la vimos, reflexión. técnico tiene su bueno y su malo. Y luego pasamos a mi favorito, por mi parte. Al de Julián no le gusta, A mí sí me porque lo ha hecho gusta, llorar. de hecho, más. De hecho, me gusta más que técnico fundamental. ¿En serio? Y Que claro, va. uno ve muchas más ¿Ahorita estás cosas, más en claro, weón. fundamental? Ay, no, me Yo soy traicionaron. CF y no soy CMT. Y en CF es puro fundamental la cosa. Tú Es la sabes, cosa. No, sí, no, yo sé, tú y sabes. lloré ese examen. Pero bueno, cuando nosotros hablamos del análisis fundamental es estudiar eso. Los elementos que están, tanto internos o externos, que no son los precios, pero que efectivamente pueden determinar el comportamiento del precio del activo. Es decir, determinar el valor, sobre todo en el largo plazo o incluso en el mediano plazo. En el corto plazo no es tan sencillo. Pero claro, ¿por qué en sí el análisis fundamental yo lo respeto mucho? Porque claro, está estudiando factores macroeconómicos, teorías financieras e incluso microeconómicos. De hecho, eso se publicó el día de hoy con los bienes duraderos de los Estados Unidos, los cuales efectivamente en septiembre disminuyeron. ¿Por qué? Porque los precios de los bienes en Estados Unidos están aumentando. Ah, caray, qué cosa tan interesante. Porque eso es algo, Inflación. eso es un síntoma Lo que un hemos dicho, poquito ¿cuántos veces desalentador. ya hemos dicho inflación, Raúl? Ya hace como 2 meses llevamos diciendo que hay un problema de No, inflación pues yo bárbaro. inflación lo he dicho toda la, Sí. toda la vida, pero Powell es el que ha dicho inflación transitoria. Y Sí, como les decía en un muy debate que tuvimos, chistoso. los aspectos transitorios pueden tener un comportamiento de 2 a 3 trimestres seguidos, pero un año, no, Sí, eso ya no no, se vuelve entero, eso no se no, vuelve todo el año. transitorio, eso se Y está no, volviendo y permanente. sí, un problema Entonces, grande. claro.
No, pues mae, qué problema tan berraco. Pero bueno, eso es lo que determina el análisis fundamental. Entender las noticias, entender las publicaciones, entender cuando el bello Powell se para a efectivamente hablar, como cuando Christine Lagarde, cuando el gobernador Bow, cuando, bueno, se me escapan nombres de gobernadores de diferentes bancos centrales. Digamos, para las personas que están en Colombia, cuando el Banco de la República, las personas que están en México, el Banco Central de México, las personas que están en Chile. Bueno, en Chile no sé si es república, pero efectivamente el Banco Central de Chile. Es entender cuál es la información que ellos nos están brindando para efectivamente tomar decisiones de inversión. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos de efectivamente el análisis fundamental. Bueno, Julián, tú, análisis fundamental que me sorprendiste, pero bueno, ¿qué le ves de bueno al análisis fundamental? Mira que a mí lo que Efectivamente, más me ha tú puedes decir gustado, qué ventajas. yo cuando empecé, digamos que en el tema de trading y demás, a mí me gustaba operar mucho diario, ¿no? Entonces yo era day trader, lo que dicen por ahí, day trader, que es como, operaciones por la mañana y uno ve si se estopean o take profit y ya. Pero hay un punto donde eso se vuelve como muy estresante, ¿sabes? Muy, muy estresante. Y uno ahí todo el día pendiente del gráfico, que si pasó, que no pasó, sale una noticia y arruina todo. El fundamental, la ventaja más chévere que le veo yo es que uno puede, como por así decirlo, vivir más tranquilo, ¿sí? Porque tú analizas tus cosas, haces tus vainas y dices, listo, esto se va a dar, eventualmente esto se va a dar y le va a tomar tiempo, ¿sí? Le va a tomar, pueden ser semanas, pueden ser un par de meses, pero a mí se me hace que es mucho más tranquilo operar así. Y me ha Ok, pasado que si uno hace, o sea, si uno se toma en serio la tarea de ver en serio qué está pasando adentro de un activo, ya sea de una acción o forex o lo que ustedes miren, si uno se toma la tarea de ver qué en serio pasa desde adentro, si es una compañía, qué pasa con la compañía, a qué se dedica la compañía, si es forex, como dice Raúl, qué pasa en los bancos centrales, qué pasa con la inflación, a mí se me hace que uno puede tender a acertar más en mi experiencia, ¿no? Puede que otra persona no le vaya bien o otra persona le vaya mejor que a mí, pero a mí me ha funcionado más eso, ¿sí? Me ha dado como más, es como más llevadero, como que uno hace su análisis y dice, oiga, está pasando esto, puede pasar esto con tal activo, y uno puede trabajar más tranquilamente y dormir mejor, porque es que a veces cuando uno se pone a molestar con el técnico siempre tiende a funcionar mejor en el corto plazo, ¿no? Entonces uno hace operaciones de 1 o 2 días, pero eso, las horas de sueño no lo vale. Dormir tranquilo, bueno, pues a veces sí. yo digo que eso depende de cada persona. ¿Por qué? Porque Sí. pues Eso claro, depende mucho de las personas, porque como les si digo, yo a mí, por trabajara ejemplo en la ahorita, mañana y tuviera todo libre la tarde-noche, yo, pero tarde-noche. claro, Entonces, a mí por ejemplo lo que les digo, al principio me gustaba operar más días. Ahora ya no me gusta tanto eso, me gusta operar más ya a largo plazo, me ha ido mejor, pero pues pero obviamente conozco muchos scalpers. realmente calmas el estrés, Julián. Sí, mucho más, porque es que antes yo me iba, como era operaciones en el corto plazo, yo sabía que al final de la semana sí o sí lo tenía que cerrar por el triple swap. Ujú. Entonces era el tema de, carajo, es viernes y nada que gano, ¿sí? Entonces me va a tocar cerrarlo en pérdida, o entonces uno acostarse, esa es la peor sensación que uno puede tener, que es, tú vas con la operación abierta y va ahí, ¿cierto? Y tú dices, listo, me voy a ir a dormir. Pero entonces, ¿qué pasa cuando uno se va a dormir y está en el continente americano? Sesión europea, ¿no? Que es la que yo más odio lejos. Eh, y entonces es como incertidumbre porque uno dice, oiga, es muy probable que me vaya a levantar con take profit o con stop loss y que no pueda hacer nada porque estoy durmiendo, ¿sí? Y me pasó muchas veces, o sea, me pasó muchas veces que me levantaba, veía el celular, veía la plataforma y estopeado, estopeado. Yo, carajo la sesión, carajo la sesión. Entonces uno a la larga no duerme tranquilo, porque yo a veces prefería trasnocharme y decir, no, si ya en la asiática hasta las, no sé, 2 de la mañana no hizo nada, la voy a cerrar y punto. Pero pues eso no es calidad de vida a la larga, ¿no? Eh, sí, eso me pasó a mí, en mi experiencia personal. Entonces, sí, ya cuando uno dice, no, esta va a 2, 3 semanas, pues uno duerme más tranquilo porque sabe que los europeos en un solo día no lo van a arruinar la posición a uno. Sí. No, 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 pero es que no es tanto Yo les eso, digo digamos, raya a los no europeos. quiero que se lleven esa idea porque, claro, o sea, el análisis fundamental permite uno mantener una operación en el largo plazo. Yo soy uno de los que se le duró con Yo la evito, recuperación del yo evito el riesgo de los europeos de esa manera. O sea, ya No, no me sí, pasa el tema de que me voy a dormir y los pues yo europeos me entiendo. tocaron. O sea, yo Ujú. entiendo, pero En eso me gusta mucho, la tampoco verdad, es es así. fundamental. O sea, para los demás, para todos ustedes, tampoco es así, porque el análisis fundamental uno también lo puede utilizar en un marco diario e incluso en el Sí. momento que se presenta la publicación de la noticia. O sea, también van a tener el mismo nivel de estrés, sino que Julián está hablando de una posición ya.
que estar mirando gráficos diarios y semanales. Entonces, claro, ese es otro tipo de operativa, pero no. El análisis fundamental en lo personal a mí también me genera estrés, más que el técnico. ¿Por qué? Porque es que en el análisis Yo, por ejemplo, lo que no hago es operar noticias, eso sí no lo hago, no me gusta. pero es que ahí tú pues no Sí, eso operas sí. lo más importante, lo más interesante, el La análisis candela, fundamental. Yo soy una la persona que candela. me gusta operar las noticias. Sí, Que no, no me claro, cabe duda. Yo lo he visto, lo he visto. sí, ay, me ha ido mal. No, no, ¿por Sí, qué? Porque efectivamente, digamos, el análisis fundamental permite eso. O sea, realizar una interpretación más profunda en el activo. Digamos, les coloco un ejemplo, inventarios de petróleo. Siempre la AIE, de la Agencia Energética Internacional de los Estados Unidos, hoy salió, se ¿no? Hoy publican salió. todos los miércoles, se subieron los inventarios. Hoy subieron, sí. Eh, subieron. Entonces, claro, imagínense esto, se publican, y me lo sé de memoria, a las 10 de la mañana hora Nueva York. Entonces, claro, pues obviamente, si uno está pendiente desde el jueves anterior a el martes, uno puede estar analizando las variaciones y adicionalmente encontrando noticias con respecto a los inventarios. Entonces, claro, uno de esa manera puede ir determinando efectivamente la proyección. Y claro, ahí sobre todo es simplemente coger, o bueno, esa es mi manera, uy, yo no debería estar diciendo esto acá, pero simplemente escoger los históricos de los precios, sacar rangos de negociación, efectivamente estar pendiente a la noticia, no entrar justo en el momento de la noticia, sino esperar la volatilidad y efectivamente determinar niveles máximos y mínimos, es decir, take profit, stop loss y ya, y efectivamente abrir la operación. Pero claro, estoy operando la noticia, que no la estoy operando en el Sí. momento, no, Se porque quieren, eso a se mí también quieren, me enseñó. Eso a mí me sí, enseñó, uy, las algo, nóminas, el NFP me enseñó no, el horrible. NFT es una locura. Hay, hay, Las nóminas no agrícolas es hay, lo peor. para las personas que están en el webinar, ahí lo que está diciendo Raúl es importante porque en el caso de que quieran operar noticias, cojan el histórico de todas las noticias de, pónganle unos 3 o 4 años en el pasado. Y ustedes miden la vela de la noticia en pips, o bueno, si están viendo en commodities en porcentaje, cuánto se mueve. Sí, Y ahí le sí, pueden, sí. eso les puede ayudar muchísimo Y ahí con ustedes el están tema de las sacando el noticias. pronóstico del rango. Entonces Sí. ustedes dicen, sí, Entonces ustedes ve, saben cuánto puede identifico subir, cuánto puede resistencia. bajar. Ajá. Y entonces Exactamente. Entonces si ustedes, sale la noticia positiva o negativa que hace la gráfica, entonces ustedes ya sacan, eso es backtesting, es que a la larga todo, el backtesting nadie le pone atención, pero es súper importante. Y porque ustedes llegan y dicen, listo, salió positivo el dato, ¿qué pasa cuando sale positivo? Va a pasar esto y se mueve tantos pips. Entonces, ustedes tienen un histórico de eso los últimos 4 años, ya pueden saber qué es más probable que vaya a pasar. Entonces, oye, el dato salió positivo, es probable que suba tantos pips porque lo ha hecho de 40 veces, lo ha hecho 35, por ejemplo, por poner un ejemplo. y Eh, eso es estudio sí, estocástico, análisis exacto. estocástico. Eso es tema de otro Y webinar, pero bueno, no, no, ahí no, se lo pero metimos. a mí las nóminas no agrícolas me hicieron llorar mucho, Sí, eso es pero verdad. también me hicieron alegrarme mucho, porque por eso es que yo tengo una estrategia que la he dejado en más de un webinar por acá, que a mí me ha funcionado y tú has visto que me ha funcionado. Entonces a mí no me vengas La a del decir que NFP, no, ¿no? porque sí, la del La del NFP, NFP. euro dólar, no falla. Inside Bar, mejor dicho, para los que estén curiosos, véanse el webinar de nóminas no agrícolas, ahí Ahí está está en el canal de explicado. YouTube, en el canal de YouTube de Equity está. De query hay de todo y se hablan cuando hablamos de así, de operativa así, montamos más de una estrategia y si las montamos es por algo. Ahí les dejo la duda. Que claro, no, como digo yo, no deberíamos estar hablando, pero bueno, No estamos listo. recomendando que compren o No vendan estamos nada. recomendando, no, no, sí, no, no pasa nada. Sí. Pero listo, ya saben, efectivamente. El análisis fundamental tiene ese buen sentido, pueden aclarar una mala decisión de inversión. Y esto se centra sobre todo cuando estamos hablando del mercado accionario. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos del mercado accionario y queremos utilizar el análisis fundamental, tenemos que mirar y estudiar el comportamiento de los estados financieros de las empresas y adicionalmente ver la empresa que nosotros nos queremos enfocar. Digamos, hablemos del 2020, que al 2020 a mí me fue bien yéndome en corto, bueno, no debería, bueno, sí, con Disney. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando hace mucho tiempo había hecho una investigación de Disney, Disney tiene sus mayores ganancias no por películas, ni por servicio así de streaming, no. Por los A Disney parques. le va bien es por los parques temáticos. Ustedes no se imaginan los ingresos que tiene Disney en los parques temáticos. Como el treinta por Entonces, ciento de claro, toda la empresa, ¿no? Solo los es como Estados el Unidos. tren, solo, o sea, exactamente, o sea, y Ujú. que hablemos de que todo lo que tiene Disney, solamente los parques les deje 30%, es muchísimo. O sea, ustedes no se imaginan toda la plata que efectivamente Disney mueve solamente con sus parques turísticos y con sus paquetes de buques, de islas, o sea, todo lo que, o sea, mejor dicho, Disney es un gigante, por algo compró, o sea, poquitos pueden comprar Marvel y Fox, o sea, es así de Mm. fácil, es así de sencillo. Seguido. Seguido, Mm. seguido.
Entonces, claro, imagínense esto. Ustedes van a decir, fue madre, está entrando el tema de la pandemia, van a haber cuarentenas, van a haber confinamientos. Entonces, claro, uno tiene que decir, bueno, ¿en qué acción voy a invertir? ¿Qué acción que sea buena? Es decir, que se vaya a comportar bien. Uno piensa que se vaya a comportar bien es que va a crecer, como por parte de Zoom. Todo el mundo decía, Zoom nunca va a subir un 400%, lo subió en un mes. Pero, pues claro, cuando hagamos ahí es cuando ustedes tienen que utilizar el análisis. Entonces ustedes dicen como, listo, tengo que buscar una empresa que le, y es feo decirlo, pero somos traders, que pueda operar en crisis. Es decir, que me pueda llevar una gran ventaja. Entonces, claro, tienen que empezar a buscar cuál es el sector que, digamos, una pandemia se va a afectar. El sector turístico. Tienen que mirar entre las acciones cuál es la que presenta mayor volumen operativo. Miran volúmenes, No, y si ustedes, detectan por ejemplo, y si Netflix ustedes, por ejemplo, y se ya quieren no. ir en corto, así como está diciendo Raúl, si ustedes hubieran mirado las turísticas, ¿cuál fue la más débil? En esas hubieran ido en corto y hubieran ganado más. Exactamente, y eso fue lo que, eso fue lo que se identificó. Y efectivamente, y de hecho nosotros, me acuerdo que ustedes habían publicado de las empresas que se tenía que vigilar en el 2020 y una de esas era Disney. Ah, sí. O bueno, por las turísticas, si mal no recuerdo. Y claro, y en ese punto, entonces ustedes hacen su análisis fundamental, estudian a profundidad el sector, el activo, y efectivamente ustedes dicen, donde el primer trimestre les vaya bien, les va a ir mal de ahí en adelante, y efectivamente eso fue lo que pasó. ¿Cuándo recuperaron? En el tercer trimestre, cuando salió Disney Plus. Bueno, ya Ujú, había salido antes, pero cuando efectivamente empezó a recaudar. Entonces, ujú. claro, eso fue un punto de contracción y luego tuvimos un momento de auge cuando, pues, cuando efectivamente Disney empezó a decir, oiga, ya empezamos a empezar a abrir parques turísticos. Entonces, claro, los ingresos de las empresas van a ser mayor, el pago por acción de Disney subió. Entonces, claro, ¿sí ven? Y solamente todo eso que les estoy diciendo es análisis fundamental. Por eso es que me encanta el análisis fundamental. Pero claro, como todo, lo bonito y lo que es feo y las desventajas del análisis fundamental. Primero, la información requerida no siempre es fácil de conseguir y esto Y, sí, y mira que yo diría que más que fácil, ahí se podría complementar, no siempre es fácil de conseguir o no siempre es tan obvia, ¿sí? Porque sí, ustedes pueden ver noticias de todo, pero no saben cuál es la noticia que va a importar. Entonces ahí es, sí, ahí es donde se vuelve como complicado, sí, ¿no? no, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí Mm, sí me dejaste callado porque, no, sí, eso es verdad, o sea, hay veces se publican tantas cosas que uno no sabe qué le va a pegar a qué. sí, es verdad. Y eso es lo que pasa con el análisis fundamental y eso es lo que odian, qué pena, los traders del análisis técnico. ¿Por qué? Porque es que el análisis técnico uno coloca Ichimoku, coloca un soporte, una resistencia, lo embellece con MACD, le coge cariño con RBI, según le cumplen todas las condiciones y pum, pasa una noticia y todo eso queda X borrado y mejor dicho que dio el Sí, fundamental. sí, es verdad. Eso pasa mucho, pero claro, conseguir esa información no es fácil o que también un problema es que es muy rápido porque el efecto de la noticia se puede presentar inmediato, pero puede que esta no se prolongue en el tiempo. Y ese Ujú. también es una de las desventajas que tiene el análisis fundamental. Y efectivamente, la información puede ser privilegiada o no privilegiada. Yo digo que es difícil de encontrar. Digamos, si nosotros nos pensamos Hoy en por día es parte mucho de más sencillo la transparencia en la información, ¿no? Por el internet. la transparencia, Pero, sí, pero o pues sea, todavía hay ese punto es básico, o todavía sea, hay ese punto información estoy de acuerdo. obviamente que nadie tiene. Sí, O sea, digamos, si ustedes no saben realmente diferenciar entre la página de holding, es decir, de inversionistas, a la página de la empresa, muy difícilmente van a poder conseguir los estados financieros más sí, actualizados. sí, eso es O verdad. sea, normalmente un trader que digamos que se centra mucho en el tema corporativo para operar acciones, siempre tiene que estar pendiente de los estados financieros. Pero digamos, hay veces que ustedes digan en qué momento exacto se da, es la fecha y la hora donde efectivamente se da la charla del CEO explicando cómo le fue a la empresa. Digo, del CFO. Pues claro, eso es un punto muy difícil que ustedes van a poder encontrar si no saben ni siquiera efectivamente cuál es la página donde los inversionistas pueden mirar el comportamiento de la empresa y que adicionalmente también es la interpretación y aquí sí el tema del análisis fundamental se vuelve un poquito no exclusivo, pero sí hay que entender bastantes temas por parte del análisis bursátil. Digamos, si de un momento a otro se presenta un cambio de la junta directiva por 2 o 3 miembros, si el cambio es muy significativo, puede que ustedes efectivamente lo vean en una noticia que genere impacto, pero la mayoría de veces estas noticias quedan desde el inicio o por un tiempo dentro del mismo sector, dentro del mismo nicho. Y claro, conseguir esa información es un dolor de cabeza. Y esa es la verdad. Por eso es que
el análisis fundamental puede llegar a ser complicado, pero no significa de que sea difícil. No, ¿por qué? Porque simplemente ustedes aprendiendo, estudiando, educándose en el tema de cómo interpretar una empresa, cómo interpretar un indicador, que eso también es algo que mucha gente falla. Y es que ven un indicador, pero hay veces no saben cómo interpretarlo. O también pues pasa en el caso en que los indicadores pues no respetan el sentimiento del mercado. ¿A qué me refiero a esto? Y Julián, no me vas a mentir. En el 2019, durante el mes de diciembre, la Reserva Federal presentó una junta extraordinaria donde Ujú, decidieron rebajar la tasa de interés, que ese tiempo está en 0.25 a 1, y la bajaron de golpe de 0.5 a 0.75. ujú. Claro, mucha gente no supo interpretar esa información en primera mano y que adicionalmente una reunión extraordinaria muy pocas veces sucede en los mercados. Pero claro, todo el mundo dice, ah, no, bajaron tasa de interés, baja el dólar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice la teoría. Eso es lo que Ujú. nos diría el análisis fundamental. Pero se presentó todo lo contrario, el dólar subió. ¿Por qué? Porque el sentimiento del riesgo se centró en que el dólar iba a ser el tipo de instrumento que cubría los capitales de los traders a nivel mundial. ¿Por qué? Porque efectivamente en un momento de crisis el dólar se vuelve indispensable para cambiarlos por parte de los gobiernos. Es decir, todos los países tienen sus reservas en títulos del tesoro, en TES. Es decir, Ujú. ¿qué era lo que estaba demandando a nivel mundial todos los países? Dólar. Y claro, aquí es cuando dice, pero el análisis fundamental me está diciendo que debería bajar. Pero Sí, son pero, teorías. pero son teorías. ¿Y Las cómo uno teorías supo fallan. esto? Pues al momento en que vio la reacción del mercado. Y entender eso es difícil. O sea, no es tan sencillo. Y que claro, los mercados son cambiantes. Es decir, que el paradigma de hoy no puede ser el de mañana. O puede que sí, puede que no. Es así de sencillo. Y claro, ese es un problema. Y eso es un problema que siempre van a encontrar en el, bueno, sobre todo en el fundamental, pero también en el técnico. Y es que nosotros no nos tenemos que casar con teorías. Pero aquí, entonces ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el punto clave? Backtesting, estar revisando, estar mirando cómo se comportaban los precios de Entre más, acuerdo a X o entre Y, más Z. ustedes lo hagan, más, Más se van a volver expertos. mejor, sí, mejor se van a volver interpretando lo que salga. Esa Y es la es que realidad. es una realidad y pues es que es lo feo. Por eso Ujú. es que aquí nosotros decimos cuál es mejor. Depende, yo Eso soy más depende de lo que 70% ustedes quieran, fundamental, eso 30% depende de lo que ustedes técnico. quieran hacer. Digamos, Julián no se encuentra en si ahorita. son scalpers o les gusta el scalping, seguramente van a estar utilizando No, muchísimo pues, el técnico. no, ustedes van a decir que es fundamental ni que nada. Ajá. O bueno, solamente para cubrirse en el riesgo. Pero claro, un scalper que utiliza EMAs a corto plazo, EMA de Sí. 4, EMA de 9 cruce, y efectivamente de pronto pueden utilizar triple cruce en la muerte del profesor Carpatos, EMAs de 4, 18, 40, se Y presenta miren, el cruce, miran, y miren que MACD eso se acomoda ácido y mucho ya. a como el tipo de día que tengan, porque lo mismo, si ustedes quieren ser scalpers, pues necesitan mucho tiempo al día, ¿sí? Entonces tienen que dedicarse a esto, por así decirlo, el 100% del tiempo, ¿sí? Si ya quieren hacer otra cosa como swing trader o algo por el estilo, pues ya pueden, no sé, trabajar y hacerlo por la noche o algo por el estilo. Entonces depende, por Exacto. eso es que con Raúl siempre, y yo siempre he escuchado decir, y yo lo ratifico, no hay santo grial que le funcione a todo el mundo porque todo el mundo es muy diferente y busca cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, siempre tengan eso en cuenta. No, a la conclusión yo creo que llegamos es que no hay análisis mejor ni peor, sino depende de ustedes qué quieran hacer. Lo que sí les recomendamos es que si van a usar alguno al menos alguno de estos dos, porque eventualmente hay más, llévenlo a otro nivel, ¿sí? Entonces sean muy curiosos, todo el tiempo el mercado cambia y salen muchas cosas, entonces estén pendientes de lo que sucede. Ahorita, por ejemplo, está de moda el price action, ¿sí? Pero hace 5 años estaban de moda los indicadores, ¿sí? Y así siempre va cambiando, ¿sí? Entonces siempre sean muy curiosos, con todo lo No, que salga. Y y miren es primero verdad. ustedes qué quieren, ¿sí? O sea, quieren ser day traders, quieren ser swing traders, ustedes a largo plazo, scalpers. Ya desde ahí ustedes pueden partir a qué van a hacer, si van a tener en cuenta más el fundamental o el técnico, los objetivos y demás, ¿no? Entonces, eso ya dependiendo de ustedes cómo lo quieran llevar. No hay respuesta que le sirva a todo el mundo, en el 100% de las veces. Eso es como, Nosotros no, como tal lo vez, que eso es pasa. verdad. Nosotros no les podemos decir cuál es mejor, la Sí, verdad. no. Pero lo que sí les podemos decir, y en eso estoy seguro que me vas a acompañar, Julián, es que si ustedes utilizan bien los dos combinados, va a ser muy bueno. Les ¿Por puede ir muy qué? bien, sí. Porque les puede ir mejor. Pero eso sí, mantengan la simpleza en lo operativo.
Porque hay veces lo que pasa es que cuando combinamos dos tipos de análisis, queremos utilizar más información y esa más información nos puede llegar a nublar las decisiones que antes nos parecían sencillas. Y Ujú. eso afecta a la operativa. Entonces ahí ustedes tienen que tener cuidado con ello. Es como la única recomendación que les dejo. Si van a utilizar análisis técnico con el análisis fundamental, sepan utilizar bueno, sepan elegir qué elementos van a utilizar. Entonces, aquí un recordatorio. Nosotros podemos hacer análisis desde el punto de vista de un análisis horizontal o vertical. Cada quien decide cómo va a realizar su tipo de análisis. Pero lo que les recomiendo es que ustedes utilicen para aprender cada elemento que necesitan o para confirmar uno de esos elementos con diferentes elementos, pero no volver esa pantalla, ese gráfico, ni estar pendientes de la noticia y todo combinado. ¿Por qué? Porque se van a volver locos. Hay veces la simpleza en la operativa es muy buena, pero lo importante es saber qué es simple, definir ese aspecto y efectivamente llevarse una buena operativa. Igual vamos, aquí les dejamos puntos que hay que tener en cuenta. Igualmente, para mí el más importante es que efectivamente un trader va a utilizar ya sea uno u otro sin descuidar el otro tipo de análisis. Es decir, hay muchos traders que utilizan solamente análisis técnico, pero ellos no descuidan el fundamental para gestionar el riesgo en esos momentos de situaciones de activos que efectivamente pueden verse impactados. O incluso hay traders que utilizan solo análisis fundamental, pero tienen en cuenta los soportes y las resistencias históricas o los más significativos, porque esos pueden ser niveles donde el mercado va a estar dispuesto a llegar o donde posiblemente no van a estar dispuestos a sobrepasar. Entonces, claro, como lo pueden ver, uno depende del trader, de la imaginación, siempre lo he dicho, y pues adicionalmente como ustedes le vayan a sacar provecho a todo esto. Y pues ya, fue madre, nos pasamos un poco, Julián, pero bueno, igualmente ya llegamos al final de este webinar. Igualmente aquí les dejamos las redes sociales por parte del broker Equity. Entonces ya saben, Equity es un broker institucional que también ofrece sus servicios a diferentes traders retail. Tiene regulación en schedules, yo creo que ya la sacaron. Efectivamente tiene regulación en Jordania, tiene regulación en Dubái, tiene regulación en el Reino Unido. Tienen un canal de YouTube muy bueno, lo pueden encontrar como Equity, es como en Instagram, Facebook, en LinkedIn. Aquí les dejo el correo de julian.pineda@equity.com. Muy seguramente él se va a estar comunicando con ustedes para brindarles más información o si quieren saber más de todo esto. Lo que yo les invito es que ingresen al canal de YouTube. ¿Por qué? Porque ahí hay todos estos webinars que estamos haciendo y son gratuitos. Entonces ustedes pueden ver las veces que quieran. Este va a estar subido. Yo creo que mañana lo están subiendo en alta calidad. Y pues también les dejo la información de nosotros, la academia, que somos el Distrito Financiero, nos dedicamos a esto, a enseñar que el trader pues efectivamente sepa que es técnico, que es fundamental, cómo utilizarlos, gestión del riesgo, psicología, que eso también es un punto muy importante, y efectivamente ya determinar sus propios, o bueno, un propio sistema de trading, que es el santo grial de cada trader, el que él crea, no el que encuentre, el que crea. También nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Tenemos también un grupo en Telegram. Y bueno, ¿les gustó este webinar? ¿No les gustó ese webinar? Por favor, déjennos sus comentarios. ¿Por qué? Porque estos comentarios que ustedes nos dejan es una buena retroalimentación que nosotros tenemos para decir, oiga, sigamos haciendo esas cosas, Julián. Porque claro, ya cumplimos 2 meses, creo, con este grupo de webinars, con este programa de Talking Trade. Entonces, por favor, déjenos sus comentarios también. Si tienen algún tema que les gustaría que nosotros, entre nosotros dos acá nos debatiéramos o habláramos, por favor, déjenos también ese comentario que funciona bastante. O sea, créanme, es una muy buena retroalimentación. Ok, por ahí alguien nos está levantando la mano. Vamos a ver quién. Armando, ok, un saludo para ti, Armando. Armando, si quieres dejar tu comentario a través del chat, aquí lo leemos y efectivamente, pues, soluciona. Bueno, bueno, respondemos tu pregunta. También estamos para preguntas, no lo duden. Igualmente, pues, por ahora me voy despidiendo por parte de los asistentes, que efectivamente tenemos a Andrea. Muy buenas noches para ti, Alicia, Alex, Abigail, también por parte de, bueno, Armando, sigo esperando tu comentario. Francisco, Jair, Johan, José, Juan, Luis, madre. Me disculpo si no me puedes pedir de todos, la verdad. De Sabrina, de Yadira, de Jefferson, de Eduardo, de Antonio, de Paolo. Ok, nada, perfecto. No, me alegra que les haya gustado bastante el webinar, por favor. Y pues nada, Julián, un gusto nuevamente tenerte acá. Volvimos a hablar sabroso, nos volvimos a agarrar un poco. Eso me Esa es encanta. la idea, esa es la idea. Esa es la idea, la verdad, que efectivamente nos empecemos a debatir entre nosotros mismos y pues bueno, no siendo más, para los demás, pues igual dejo el chat abierto aquí un momento para que efectivamente se comuniquen. Igualmente, Julián, no sé si quieras mencionar algo más.
No, nada, respecto al igual broker. cualquier Cuéntame. duda, ya que tengan con cuenta demo, cuenta real o cualquier aspecto del broker, ahí Raúl les dejó mi correo, julián.pineda@equity.com, y cualquier cosa me pueden escribir sin ningún problema, ¿listo? Entonces, ya si tienen dudas específicas, spread, slippage o algo por el estilo, me pueden escribir ahí, ¿listo? Y nada, un gusto haber estado aquí con ustedes y nos veremos seguramente el próximo mes, ¿no? Listo, sí, esperemos que sí, Julián, pero bueno. Ok, Alex, muchas gracias, muy claro y conciso. Vale, perfecto. Gracias, Alex, a ti por tu comentario. Ok, Yadira, gracias, excelente webinar. Nos encantan esos comentarios porque sí, podemos seguir trabajando en esto. Ok, Alex, que nos está sintonizando desde Costa Rica. Sí, es que yo me emociono porque pues eso es chévere. Es salirse un poco del paradigma de los webinars, de tanto tabla, ¿no? Es hablar y efectivamente enseñarles a ustedes, que es lo que, a lo que, bueno, lo que a mí, bueno, sé que a Julián también le importa, lo que no nos importa a los dos es enseñarles a todos ustedes. Ok, perfecto. Bueno, no siendo más, feliz noche para todos ustedes. Feliz noche, Julián. Nos Y vemos, nos Raúl, veremos entonces. en un Hasta próximo luego a webinar. todos. Hasta luego a todos y como todos ustedes, gracias por su participación y felices trades para todos. Hasta luego, traders. Hasta luego. Nos vemos.